Imagina una familia cualquiera, sentada en el salón, cuando llaman a la puerta dos personas bien vestidas, con una Biblia en la mano y una sonrisa amable. El encuentro parece inocente, incluso tranquilizador. Pero detrás de esas palabras de esperanza, detrás de esas promesas de un futuro mejor, se esconde algo que pocos conocen. ¿Por qué tantas personas que han seguido las enseñanzas de los testigos de Jehová cuentan, después de años, que han descubierto no solo contradicciones, sino verdaderas mentiras? La respuesta es incómoda. Algunas doctrinas no solo distorsionan el mensaje bíblico, sino que han puesto en peligro vidas, familias e incluso la salud mental de quienes las han aceptado. Hoy queremos hablar de 5 mentiras peligrosas que esta organización difunde como si fueran verdades absolutas. No se trata de simples errores de interpretación u opiniones diferentes. Estamos hablando de enseñanzas que tienen consecuencias reales, concretas y, a menudo, dolorosas. Pero primero, detengámonos un momento. ¿Por qué miles de personas en todo el mundo han decidido abandonar esta comunidad, incluso a costa de perder vínculos familiares y amistades profundas? La respuesta es sencilla, porque descubrieron que lo que se presentaba como luz, en realidad ocultaba sombras. La pregunta que te hago es esta: ¿qué hace que estas mentiras sean tan peligrosas? La respuesta es que no se quedan en simples palabras. Guiando decisiones decisivas, desde el rechazo de la atención médica hasta la ruptura de relaciones afectivas, pasando por la manipulación de la conciencia. No es teoría, es la realidad que tantos exmiembros cuentan con dolor. Así que, si tú también quieres conocer la verdad que se esconde tras estas fachadas, quédate con nosotros. Porque juntos descubriremos cómo estas 5 falsedades han influido en la vida de millones de personas y por qué es tan importante desenmascararlas. Antes de entrar en detalles sobre las 5 mentiras, detente un momento. Si te interesa este tema, recuerda dejar un comentario, darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir sacando a la luz esta información. Para comprender cómo se ha llegado a enseñanzas tan peligrosas, hay que fijarse en la historia de la organización. Los Testigos de Jehová nacieron oficialmente en 1931, pero sus raíces se remontan al siglo XIX, cuando Charles T. Russell fundó el movimiento de estudiantes de la Biblia en Pittsburgh, Pensilvania, en 1870. A partir de ese núcleo se desarrolló una estructura cada vez más centralizada, con sede en Brooklyn, Nueva York, que luego se trasladó a Warwick. Desde el principio, esta comunidad difundió ideas muy diferentes a las de otras confesiones cristianas, presentándose como la única voz autorizada por Dios. Sin embargo, a lo largo de los años, sus interpretaciones han provocado no solo aislamiento social, sino también verdaderas crisis personales. Basta recordar la predicción de 1914 como el año del fin del mundo, que no se cumplió, o la de 1975, que llevó a miles de personas a vender sus casas, dejar sus trabajos y renunciar a sus proyectos de vida. Estos episodios no son simples detalles históricos, muestran cómo las promesas de los dirigentes han condicionado a millones de personas. No se trataba solo de creencias espirituales, sino de decisiones radicales basadas en anuncios que resultaron ser falsos. La confianza ciega en los dirigentes ha generado dolor, decepciones y traumas. Y aquí es donde entra en juego el concepto de verdad absoluta. Los testigos de Jehová sostienen que sus doctrinas provienen directamente de Dios, pero las modifican continuamente. Términos como nueva luz o comprensión progresiva se utilizan para justificar cambios doctrinales que, en realidad, revelan errores humanos evidentes. Esto crea confusión y culpa en los fieles, convencidos de que deben obedecer sin discutir. Llegados a este punto, te pregunto, ¿crees que un sistema que cambia tantas veces su versión puede realmente representar la voz del cielo? Escríbelo en los comentarios, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y dime, en tu opinión, ¿se acerca el fin de la Iglesia Católica, como muchos profetizan? Quiero conocer tu opinión. Esta visión histórica nos ayuda a comprender que no estamos hablando de simples divergencias religiosas. Nos encontramos ante una organización que ha construido su poder sobre predicciones erróneas y enseñanzas cambiantes. Y este es el terreno en el que crecen las 5 mentiras más peligrosas que analizaremos en la siguiente parte.
Cuando hablamos de las mentiras difundidas por los testigos de Jehová, no nos referimos a simples interpretaciones diferentes de las Escrituras. Se trata de doctrinas que han tenido consecuencias tangibles, a menudo dolorosas, para millones de personas en todo el mundo. Analicémoslas una por una, con atención, poniendo de relieve por qué son tan peligrosas y cómo contradicen la propia Biblia. 1. El rechazo a las transfusiones de sangre. Una de las enseñanzas más conocidas y controvertidas es la prohibición de recibir transfusiones. Según su doctrina, aceptar sangre equivale a violar el mandamiento de Dios. Esta postura se ha justificado con pasajes como Hechos 15, 28-29, donde se recomienda abstenerse de la sangre. Sin embargo, el contexto muestra que no se trataba de una prohibición médica, sino de una norma cultural relacionada con la idolatría y las prácticas paganas. La consecuencia de esta interpretación distorsionada es trágica: miles de fieles han muerto por rechazar intervenciones que les habrían salvado la vida. Algunos exmiembros han contado que han perdido a hijos o padres por esta doctrina. Es importante destacar que ningún pasaje bíblico condena el uso médico de la sangre. Al contrario, el propio Jesús afirma en Mateo 12:7, misericordia quiero, y no sacrificio. Esto significa que la vida humana está por encima de los rituales o las normas. 2. La idea de que solo los testigos de Jehová serán salvados. La organización enseña que solo sus miembros fieles sobrevivirán al Armagedón. Este mensaje alimenta el miedo y el sentido de exclusión. Quienes abandonan el movimiento son vistos como destinados a la destrucción eterna. Sin embargo, la Biblia afirma algo muy diferente. En Juan 3:16 leemos: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Fíjate en la palabra todo, no un grupo reducido, ni una sola organización. Esta exclusividad proclamada por los testigos crea divisiones, rompe familias e infunde una sensación constante de ansiedad. 3. El anuncio repetido del fin inminente. Desde 1914, pasando por 1925 y 1975, hasta los tonos catastróficos de las últimas décadas, la organización ha construido gran parte de su poder sobre predicciones apocalípticas. Cada vez, los fieles han sacrificado su trabajo, sus estudios y sus proyectos personales, convencidos de que el fin estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Jesús fue claro en Mateo 24:36, en cuanto a ese día y esa hora, nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino solo el Padre. Insistir en fechas y plazos no solo contradice las palabras de Cristo, sino que ha destrozado la vida de miles de familias. La espera continua y decepcionante produce frustración, culpa y, para muchos, pérdida de la fe. 4. El aislamiento social a través de la desasociación. Quienes abandonan los testigos de Jehová, aunque sea solo por dudas o por decisiones personales, a menudo se ven aislados de sus vínculos más cercanos. Se anima a amigos, familiares e incluso padres a romper relaciones con quienes ya no forman parte de la comunidad. Este sistema de aislamiento se justifica con pasajes como 1 Corintios 5:11, donde Pablo habla de no mezclarse con quienes se llaman hermanos pero viven en pecado. Sin embargo, la Biblia también invita al perdón y al amor, como en Lucas 6:27, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Aplicar la desasociación como regla absoluta contradice el espíritu del mensaje cristiano y destruye familias enteras. Muchos exmiembros describen la pérdida de hijos, padres o cónyuges que siguen dentro de la organización como una de las heridas más dolorosas de su vida. 5. La autoridad absoluta del cuerpo gobernante. Por último, la mentira más sutil y poderosa, la idea de que el cuerpo gobernante es el canal de Dios en la tierra. Las publicaciones oficiales afirman que seguir las directrices de estos hombres equivale a seguir al propio Dios. Esto crea una dependencia psicológica muy fuerte e impide a los miembros pensar por sí mismos. Pero las Escrituras son claras. En 1 Timoteo 2:5 leemos: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ningún comité de hombres puede sustituir el papel de Cristo. La arrogancia de exigir obediencia absoluta conduce a un culto a la organización, más que a una fe genuina. Las consecuencias reales.
Estas 5 mentiras no son simples teorías. Han moldeado vidas enteras. Niños que crecieron con el miedo constante al fin del mundo, adolescentes privados de sueños y estudios, adultos obligados a elegir entre su conciencia y la lealtad ciega a un grupo. Un ex testigo contó que renunció a la universidad porque estaba convencido de que el Armagedón era inminente. Otros han visto morir a seres queridos por rechazar las transfusiones. Muchos siguen viviendo hoy en día la soledad de haber sido excluidos de sus familias. La gravedad de estas doctrinas no reside solo en las palabras, sino en los efectos psicológicos y sociales. El miedo se utiliza como instrumento de control. Sin embargo, la Biblia afirma en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué es fundamental hablar de ello? Denunciar estas mentiras no significa atacar a las personas que forman parte de los testigos de Jehová. Muchos son sinceros, honestos y realmente buscan a Dios. El problema es el sistema que los aprisiona con reglas e interpretaciones distorsionadas. Hacer visibles estas verdades es un acto de justicia y amor hacia quienes, dentro de la organización, sufren en silencio. Es una invitación a reflexionar, a comparar las enseñanzas con la propia Biblia y a no ceder al control humano. La fe auténtica no teme a la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Entonces, si estas 5 mentiras han causado tanto dolor, la pregunta final es inevitable: ¿cuánto tiempo más durará este sistema basado en el miedo y el control? Hemos recorrido juntos un camino difícil, lleno de testimonios, acontecimientos históricos y doctrinas que han dejado profundas heridas. Las 5 mentiras que hemos desenmascarado no son simples detalles teológicos, sino mecanismos que han marcado la vida de millones de personas. Transfusiones negadas, familias divididas, ilusiones creadas por profecías que nunca se cumplieron, aislamiento social y una autoridad humana que se presenta como divina, todo esto no es el Evangelio de Cristo, sino un sistema que aprisiona. Sin embargo, a pesar de tanto sufrimiento, hay esperanza. La Biblia no nos presenta a un Dios que gobierna con terror, sino a un Padre que acoge. Las palabras de Jesús en Mateo 11:28 son claras: «Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os daré descanso». Esta invitación no está reservada a un grupo reducido, sino a toda persona que busca sinceramente la verdad. El mensaje auténtico no es la exclusión, sino la reconciliación. No es el miedo al fin, sino la certeza del amor de Dios. No es la obediencia ciega a hombres imperfectos, sino la libertad basada en la relación directa con Cristo. Quienes han abandonado los testigos de Jehová suelen contar que encontraron la paz precisamente cuando comprendieron que Dios no los había abandonado, sino que los estaba liberando de cadenas invisibles. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué tanta gente sigue creyendo en un sistema que ha demostrado en repetidas ocasiones estar equivocado? La respuesta es simple y dolorosa: porque el miedo es un arma poderosa, y cuando se presenta como voluntad divina, resulta muy difícil liberarse de él. Pero aquí es donde entra en juego la responsabilidad de quienes conocen la verdad: hablar de ella, denunciarla, ayudar a quienes aún viven en la sombra a ver la luz. El verdadero cristianismo no se mide por el número de reglas, sino por el amor. Pablo, en Gálatas 5:1, escribe: «Cristo nos ha liberado para que sigamos siendo libres, manteneos, pues, firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud». Esta frase debería estar grabada en el corazón de cualquiera que quiera seguir a Dios sin cadenas. Ahora te toca a ti. Después de escuchar estas 5 mentiras, ¿qué opinas? ¿Has conocido a personas involucradas? ¿Te has enfrentado alguna vez a estas doctrinas? Comparte tu experiencia en los comentarios, será de gran ayuda para otras personas que buscan respuestas. Y no lo olvides, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos contenidos. Juntos podemos dar voz a quienes no la tienen y mostrar que la verdad de Cristo es mucho más grande que cualquier organización humana.